episodio número 21. Esto es Pod Queens Latinas con Mariely Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Bienvenida a este nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Te habla Mariely Silvet y quiero darte las gracias por acompañarme una vez más aquí en este espacio en donde nos reunimos una vez por semana para conversar sobre podcasting. Si esta es la primera vez que nos escuchas, te doy la más cordial bienvenida y te invito a escuchar nuestros episodios anteriores donde encontrarás entrevistas y múltiples recomendaciones para llevar tu podcast al próximo nivel. En este episodio te comparto una entrevista muy especial que hice a la periodista y podcaster paraguaya Soledad Franco, a quien conocí durante el Podcast Movement en Orlando. Soledad es periodista de deportes, locutora y presentadora de televisión. Es conductora del noticiero Tigo Sports, ha sido corresponsal internacional en el área de deportes y fue la primera mujer en cubrir una Copa Mundial. Actualmente es la creadora y conductora del podcast Franco Informador, un podcast de noticias globales que se publica de lunes a viernes. Soledad y yo tenemos algo en común y es nuestro objetivo de impulsar el crecimiento del podcasting en Latinoamérica. Este episodio llega a ustedes gracias a los seminarios Lánzate a crear tu podcast, en el cual te enseñamos de la A a la Z todo lo que necesitas saber para la creación de un podcast profesional. Este pasado fin de semana tuvimos el seminario presencial y todas las participantes salieron súper entusiasmadas a crear sus podcasts y ya tenemos varias personas registradas para la versión del seminario online que se llevará a cabo el sábado 5 de octubre. Y tú también puedes acompañarnos ya que está abierto el periodo de inscripción y puedes adquirir tu entrada a través de Eventbrite. En las notas del episodio incluyo el enlace donde puedes reservar tu espacio. También agradecemos el respaldo de la psicóloga Nora Mújica, quien ofrece servicios de consejería individual a personas de 18 años en adelante y de pareja. También ofrece intervenciones psicológicas para apoyar a la resolución de conflictos desde el rechazo hasta la depresión y la ansiedad. Nora es un excelente recurso para conferencias, talleres relacionados a la sanidad emocional y el crecimiento espiritual. Y Nora grabó junto a mí tuvimos una conversación muy interesante sobre cómo manejar eventos catastróficos como lo son huracanes y terremotos, ya que nos encontramos en esta etapa crítica, en esta temporada de huracanes aquí en Puerto Rico y quisimos hacer un episodio especial que vamos a estar compartiendo próximamente con ustedes. Ahora, antes de iniciar esta entrevista con la podcaster Soledad Franco, quiero compartirte un poquito de la introducción de su programa maravilloso, El Franco Informador, para que vayamos entrando y conectando con lo que Soledad nos ofrece. Además, quiero invitarte a separar la fecha del lunes 30 de septiembre a las 7 p.m. hora del Atlántico, o sea, hora de Puerto Rico, en el que estaré compartiendo un espacio especial junto a Soledad Franco y Cristóbal Colón para conversar sobre el podcasting en español, un idioma, diversidad de culturas. Esto va a ser como parte de una transmisión especial que se estará realizando por motivo del Día Internacional del Podcasting. Y en las notas del episodio podrás encontrar el enlace donde podrás conectarte para presenciar toda esta transmisión tan valiosa. Espero que disfrutes la entrevista.
Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Gracias por estar ahí. Soy Soledad Franco. Allá vamos. Bienvenida, Soledad. Marieli, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando de la compañía. Qué bueno, aquí estamos desde el Podcast Movement en Orlando, que vinimos a coincidir, Soledad Franco desde Paraguay y una servidora desde Puerto Rico. Y Soledad está invitada a este programa porque ella es un gran ejemplo de una pod queen latina. Ay, gracias. Que está haciendo cosas muy interesantes en Paraguay, pero antes me gustaría que ella nos contara un poco sobre su trayectoria. Ella ha sido periodista. Cuéntanos cómo pasas del periodismo deportivo al podcasting. Bueno, antes que nada, pido un poquito de disculpas porque la voz ya son varios días, para que la gente sepa, días muy intensos, casi sin descanso, pero también sin desperdicio. Bueno, soy periodista de deportes, trabajo para Tigo Sports, una cadena muy importante de deportes, y hace 3 años que empecé a escuchar podcasts y me encantó y quise hacerlo yo también porque en mi esencia están los medios de comunicación y es un medio de comunicación que me pareció fantástico y hasta ahora sigo buscando la manera de convencer a todos que tienen que hacer un podcast porque es un medio de comunicación muy noble. Entonces sí, no sé si llamarle transición, pero se dio un enamoramiento del podcasting, creo yo. ¿Cómo lo descubriste? Uy, ya casi ni recuerdo, pero sí tuvo que haber sido online y que vi la palabra podcast y empecé a ver de qué se trataba. Ya de hecho, cuando hubo un pequeño approach a lo que hoy es el podcasting allá por el 2004, conocía la palabra o qué significaba, pero nunca le di tanta importancia y ahora me puse a investigar y bueno, y empecé a interiorizarme y cada día me enamoro más. Muy bien. Y tienes un proyecto muy lindo que empecé a escuchar mientras una vez me enteré, dije, déjame ver de qué se trata y me encantó. Entonces, cuéntanos un poco cómo surge la idea de crear ese podcast, El Franco Informador. Bueno, en mi esencia, como te decía, está el periodismo, está informar diariamente, pero me doy cuenta de que cada día tenemos menos tiempo, cada día hay gente que quiere leer menos diarios, mucho menos en impreso, pero tampoco lo hacen digital, o que no tiene el tiempo de poder escuchar un noticiero completo o ver televisión. Entonces pensé en hacer un compilado de noticias que se pueda escuchar rápidamente en 7-8 minutos y que puedas estar informado de lo que pasa en el mundo. Y como le digo a algunos amigos y amigas a los que trato de convencer para que escuchen, como para parecer inteligente. Que parece que sabes lo que está pasando. Está buenísimo porque incluyes varios temas, varios tipos de noticias, incluyes deporte. Algo de política, algo de entretenimiento, de música, algo de series que hoy están muy de moda, algo de tecnología también. Bueno, todo lo que amerite. Y en política incluyo algo de política muy macro y también micro a nivel de países latinoamericanos, porque claro, lo que buscamos es que los latinoamericanos consumamos más podcast. Buenísimo. Y otra pregunta, ¿y cómo, me contaste durante el día, pero para beneficio de la audiencia, cómo es ese proceso de investigar y seleccionar las noticias que escoges para incluir en cada episodio? Bueno, antes que nada, es un podcast diario, lleva su trabajo. Yo tengo el training de 20 años de periodismo deportivo y de estar en los medios en general, porque hago radio y televisión. Tengo un poquito del training, pero de igual manera lleva su proceso. Voy seleccionando durante todo el día, voy chequeando todas las noticias. Utilizo una herramienta que se llama Feedly para suscribirme a varios links. Voy chequeando lo que pasa en el día y voy marcando lo que me parece que puede ser interesante. Y al final de la tarde digo, bueno, al final de la tarde o del día o de la noche, incluso esto puede interesar, esto puede servir. Hay que recordar que el podcast no es inmediatez. Entonces, es que sea lo más atemporal posible, pero que mañana
pueda seguir informándote de la guerra comercial entre Trump y China, como de a ver qué pasa en Venezuela, donde seguimos muy de cerca todo lo que acontece, una crisis importante. En Puerto Rico, que tuvieron 3 gobernadores, bueno, esos seguimientos. Y después sí, lo que sea musical, y salvo que sea algo, una bomba por decir, un artista que haya lanzado algo de último momento. Chequeo los Instagrams también de los que son artistas. Alguien que haya lanzado de último momento un tema es bastante atemporal. Entonces, es un trabajo de selección y de curación de noticias. De noticias. Intensivo. ¿Trabajas de domingo a jueves? Así es. Okay, de domingo, porque va de lunes a viernes, entonces el domingo tengo que grabar y va hasta el jueves, que grabo el último, para que el viernes puedan estar informados y empezar el fin de semana y parecer inteligente. Se enojan conmigo cuando digo eso, pero sí, yo creo que es importante tener tema de conversación, aunque por ahí no tengas ganas de escuchar todos los noticieros, claro. Saber por lo menos qué pasa en el mundo. Buenísimo. Y yo digo, para las personas también que a veces, y me incluyo, no nos gusta escuchar tanta noticia, porque muchas veces, como hablábamos esta tarde, a veces los noticieros lo que buscan son estas noticias sensacionalistas, mientras más sangriento, mientras más... Y entonces uno no quiere, o sea, de verdad a mí me drena sentarme a ver un noticiero con tanta negatividad. Y entonces, sí, claro, pues hay que enterarse de lo que está ocurriendo tal vez en tu país, pero me parece brillante el tener un recurso, una herramienta como tu podcast, donde puedes tener una mirada macro al mundo y ver que no todo está perdido, ver que hay cosas buenas pasando, que hay cosas tal vez que son de estar muy pendientes porque nos van a impactar. Me parece que es una buena alternativa. Gracias, Marieli. Y sí, trato de que las noticias sean lo más positivas posibles. Creo que para lo negativo están muchos. No necesitamos mucho de negativo. Ahora, sí, he llegado a informar sobre cosas que ya son no podemos tapar el sol con un dedo, pero sí trato de que sea lo más positivo posible. El podcast es un medio muy amigable. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque le hablamos a la gente por lo general al oído, porque se escucha mucho podcast en auriculares o quizás en el vehículo y le estamos hablando de manera íntima. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque existe una intimidad entre el host y el que escucha. Entonces me parece que hay que tratar de ser lo más positivo posible. Así es. ¿Y tú llevas 3 años haciendo esto? Y entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Qué has aprendido en el camino? Aprendí muchísimo. Soy una apasionada de la comunicación, entonces cada día de investigación, a ver, hay veces espero terminar de grabar para meterme de vuelta a seguir leyendo, investigando. Me gusta mucho conocer sobre todo lo que hace el podcasting. Más allá de la parte de comunicación, los equipos, las formas. Hay gente que se asusta porque piensa que hay que tener un estudio de grabación y equipamiento caro o muy costoso para poder empezar, y no. Entonces me gusta poder que el día de mañana, cuando alguien me pregunte, decir: podés hacerlo con un micrófono de tales características, que no te va a costar demasiado, claro, que es accesible dependiendo de para lo que uno quiera. Entonces, hoy hablábamos un poco de eso, y yo sí empecé en mi vestidor, en mi pieza donde tengo mi ropa, mis zapatos, con un micrófono bastante sencillo, tratando de aislarlo lo más que podía con una sábana y sillas. Sí, fui después adquiriendo más cosas, pero empecé así, entonces con lo básico. Entonces me gusta mucho seguir investigando sobre eso y me encantaría poder contarle a más gente la experiencia y que más gente se sume. Y bueno, y aquí en el Podcast Movement, el podcast no dejó de publicarse, sino que buscaste alternativas para, inclusive en un ambiente donde había mucho ruido, porque habían miles de personas que asistieron al evento, y tú buscabas una esquina, tal vez la más tranquila, y pues sí, a lo mejor la grabación salió con algo de ruido, pero en la edición se logró, y verdaderamente yo los escuché, y la información es tan buena que si había ruido de fondo, lo pasé por alto. Es que yo creo que cuando el contenido es muy bueno, sí se puede pasar algunas veces por alto la edición, porque creo que sí es importante, reitero, al hablar al oído a alguien, yo creo que es importante que no haya
nada muy molesto, pero no quería tampoco dejar de publicar, dejar de tenerlo a disposición de los que, por respeto a los que ya siguen, y el hecho de que yo haya asistido a este evento no significa que mañana vos no te levantes a hacer la misma rutina de siempre, a llevar por ahí a los chicos al colegio o a ir a hacer las compras, a pasear al perro, al gimnasio, donde quieras. Y creo que en la constancia del podcasting hay un factor muy importante. Hay que ser constantes. No importa dónde. He ido de vacaciones en esos 3 años, he ido de viaje, nunca dejé de publicar. Entonces, yo creo que sí es muy importante. También me comentabas que en este momento, tal vez al principio no, empezaste haciéndolo todo tú, pero ya en este momento cuentas como con un equipo, por lo menos un editor, alguien que te apoya. Sí, un editor que se llama Ale, confío muchísimo en él, es una pata muy importante para mí hoy, porque si lo hacía todo sola, tengo un hijo y bueno, como que me da ese tiempo para poder dedicarme también a mi familia, porque Claro. venía haciéndolo todo sola, recordando que nunca dejé mi trabajo como periodista de deportes. Entonces sí, era algo que estaba haciendo como un proyecto independiente y ese tiempo le sacaba a mi familia. Hoy sí, después de 3 años, tengo a alguien que edita Ujú. y que me facilita las cosas. Sí. Sí, y eso se estuvo dialogando mucho durante la convención de muchas mujeres, porque hay personas que se resisten a dar ese paso, porque dicen, ay, pero es que me va a costar, pero realmente cuánto vale tu tiempo con tu familia, o sea, de tener calidad de vida, porque entonces ahí es que viene el desgaste. Sí, genera, sobre todo genera roce con la pareja. Ujú. Gracias a Dios tengo un marido que sí me apoya en lo que hago, pero todo tiene un límite. Entonces es como, a ver, súper, me encanta que sigas tu sueño, pero ya lleva mucho tiempo y bueno, claro, al no monetizar inmediatamente también era difícil que yo pueda pagarle a alguien y no quería sacar de mi bolsillo, pero bueno, todo lo que creo que la gente que está escuchando y que sigue los podcasts o que quiere hacer un podcast puede saberlo. Entonces, cuando sí pude destinar un dinero a pagar a alguien, sí, hay una calidad de vida que hay que poner por arriba de cualquier, no de cualquier precio, pero sí en la medida que uno pueda, sí debe hacerlo. Y entonces, ¿qué 3 recomendaciones le darías a todas esas pod queens que nos escuchan con respecto a si quieren hacer un podcast, si quieren hacer un podcast diario como lo que tú haces? ¿Qué cosas tú le pudieras recomendar de lo que tú has aprendido? Primero, animarse, sí o sí. Todo requiere un inicio y si pensamos en que me falta esto, aquello, lo otro, nunca empezamos. Y por experiencia puedo decir, mucha gente me decía, tenés ideas lindas, pero en algún momento tenés que bajar a tierra, porque vivía, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y siempre con proyectos muy lindos, pero nunca los bajaba a tierra. Entonces, como primera medida, animarse a empezar. Segundo, ya dije, la constancia. No se puede, pero es que no es solo en el podcasting. En todo lo que uno hace necesita constancia y necesita tener una rutina y una disciplina. Y para mí lo tercero, más importante, es realmente ser apasionado de lo que uno hace, amar lo que uno hace, porque no porque esté de moda, no porque ahora todo el mundo está haciendo, o a Marieli le va bien, entonces quizá a mí también, no. De verdad hay que querer hacer, porque sin esa voluntad y sin esa pasión no se puede lograr la constancia y tampoco se puede empezar, entonces creo que engloba todo. Sí, y me gusta pues que aunque llevas 3 años haciendo esto, siempre no has perdido el deseo de continuar aprendiendo. Que ejemplo de eso es que estamos aquí Fundamental, sí. en esta convención adquiriendo nuevas herramientas, nuevos conocimientos para continuar llevando estos proyectos al próximo nivel. Mira, Marieli, que he estudiado mucho, estuvimos hablando mucho hoy de que investigo todo, veo todos los tutoriales, escucho todo, pero no puedo creer que sé todo. Entonces, es importante también asistir a lugares donde hay otras visiones.
quiero resaltar que fue para mí muy importante haber juntado a mucha gente hispanohablante, porque necesitamos unirnos para hacer fuerza y para que nuestras voces se puedan escuchar realmente. Es muy necesario y muy importante, y esperamos que ustedes que nos escuchan nos acompañen en el Podcast Movement 2020 que se va a celebrar en el estado de Texas. ¿Ya te anotaste ya? Bueno, no me he anotado, pero ya estoy anotada, ya tengo la intención. Ya está ahí, por lo menos ese va a ser mi regalo de Navidad. Bien, me encanta. Comprarme mi taquilla para volver. Soledad, ¿dónde pueden las personas escuchar tu podcast? Está en todas las plataformas. Tengo una página web que es francoinformador.com. Está en las plataformas más de mayor renombre, digo, Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, está en Stitcher, bueno, pueden buscarlo en todas partes. En el buscador de Google está funcionando muy bien porque Google se está interesando mucho por los podcasts. Entonces, si ponen Franco Informador todo junto, escuchan ahí. Y en las redes sociales también siempre pongo alguna información, algún tip, algo siempre está. Estás muy activa en Twitter. En Twitter como Sole Franco, Sole Franco 1979. Sí, es una cuenta que de cuando empecé, de hace muchos años, y bueno, sí, pero sí ahí tengo algunos debates. Ahí pueden enterarse de cosas que le ocupan muy personalmente. Y de todas las noticias deportivas, que también es mi otra pasión, a la que le estoy dedicando ya casi una vida. Bueno, pues quiero darte las gracias por acompañarnos y por compartirnos tu historia. Espero que tú que me estás escuchando busques ahora mismo en tu aplicación favorita el Franco Informador para que te enteres sobre todo lo que está pasando en el mundo. Gracias, Soledad. Marieli, gracias y un placer realmente habernos encontrado aquí. Claro que sí, nos vemos entonces en el 2020. Ojalá que antes. Ojalá que antes, Dios mediante. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Soledad Franco por aceptar nuestra invitación y por toda la información que compartió con nosotros durante esta entrevista. Si deseas conocer más sobre Soledad Franco o su podcast, El Franco Informador, te invito a visitar las notas de este episodio, donde incluyo todos los enlaces sobre los recursos mencionados y para poder escuchar el podcast a través de las distintas plataformas y aplicaciones para escuchar podcasts. Recuerda que tenemos una cita este próximo lunes 30 de septiembre a las 7 de la noche, hora del Atlántico, hora de Puerto Rico, para la transmisión especial del International Podcast Day, donde estaré compartiendo un espacio junto a Soledad Franco y Cristóbal Colón para conversar sobre podcasting en español. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete para que no te pierdas ni un solo de los nuevos episodios de Pod Queens Latinas. También compártelo con una amiga o con alguien que pueda beneficiarse del contenido compartido en este episodio. Gracias nuevamente por acompañarnos y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, la página de Facebook de Pod Queens Latinas. Te espero la próxima semana cuando estrenaremos un nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Hasta pronto.